aquí en Dame el Poder después de más de 13 años. Nos hemos reencontrado hoy, después de varios meses, ya que terminé el año pasado, y como siempre vamos a hablar de la actualidad política y económica, una actualidad bastante fuerte, por cierto, con todo lo que estamos viviendo en estos últimos días. Hoy tenemos en estudios al fiscal de Cámara de Apelaciones de la Capital Federal, Ricardo Sáenz, y al especialista en impuestos, profesor universitario también, Santiago Sáenz Valiente. En realidad, ahora se van a dar cuenta del porqué, los temas que vamos a tratar. Yo les quería hacer algunos comentarios con respecto a estas últimas, arremetidas de la justicia que estuvo bastante dormida por estos últimos años, como suele ocurrir en los distintos gobiernos. Quienes tenemos ya mucho más de 40 vimos que recién después de que se van del poder llega la justicia y creo que bienvenida sea. La Corte Suprema de Justicia decidió que iba a ser una política de la Corte, luchar contra la impunidad y la corrupción, bienvenido sea. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. La realidad es que lo que esperamos todos es que no solamente, y está en la voz de la calle, vemos que funcionarios y que gente que era intocable hasta hace pocos años, algunos ya están detenidos, otros presos, muchos van a ir a prestar declaración indagatoria por hechos de corrupción. Lo que esperamos en realidad es que la justicia, sobre todo los jueces federales, no solamente, y las leyes que hay que hacer a tono con estas circunstancias, actúen ahora, sino también en el gobierno que viene en curso. Sin justicia no es posible la república, ya que es una de las condiciones, la división de poderes, la igualdad ante la ley, en fin, varias características que tiene una república, no hay futuro posible. En la voz de la calle está que no solamente, los detengan, sino que esto no termine acá y que no entren por una puerta y salgan por la otra. Muchos dicen, ¿cuánto tiempo van a estar presos? Menem estuvo nada más que 8 meses y mucho tiempo después de ser presidente. Y también que devuelvan la plata, cosa que va a ser bastante difícil. Pero la verdad es que en estos tiempos de austeridad, como alguna vez dijo un político extranjero muy conocido, es muy cierto que a veces cuando falta plata en los pueblos, aquella plata que uno ve en los corruptos es aquella que le sacaron. Pero bueno, por las razones que sean, de parabienes estamos con que estén ocurriendo estos hechos. Espero que devuelvan la plata y de ese tema y de todos estos temas vamos a hablar, si es que van a hacer allanamientos, qué posibilidades hay dentro de la justicia de poder obtenerla. Mientras tanto también sale a la luz de Panama Papers una serie de informaciones, tal como fue en Wikileaks. Fíjense en la apertura de mi programa que lo puse en la misma, porque es la manera de información de estos tiempos, tan globalizada y tan sistematizada, que pone en jaque en este momento a jefes de Estado, reyes, deportistas y demás. Acá el actual presidente Mauricio Macri dio explicaciones acerca de su participación, que en realidad formaba parte del directorio y el dueño de la empresa, en esa empresa offshore en Panamá, era su padre. Desde la oposición generó polémica, pero bueno, de todos estos temas vamos a hablar aquí en Dame el Poder. No se vaya porque en estudios Ricardo Sáenz va a hablar de la causa Nisman, que creo que es una de las causas que está en veremos y que más también nos preocupa, ya no por una cuestión de plata, sino porque para muchos de nosotros creo que fue un magnicidio. El fiscal de Cámara se jugó, porque no hay otra palabra para decirlo, y dijo que era un homicidio y que tenía que pasar al fuero federal. De ese tema y de todo lo que les dije vamos a hablar hoy. No se vaya, ya volvemos. 150 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Al dengue, el Zika y la fiebre chikungunya les ganamos entre todos. Si tenés alguno de estos síntomas, fiebre, dolores musculares, articulares o de cabeza, cansancio, erupciones en la piel, náuseas o diarrea, no te automediques y consulta a un médico. Para escuchar consejos de prevención y saber más, llama gratis al 147. Buenos Aires Ciudad. Gracias por venir. ¿Qué tal? No, por favor, Ricardo? gracias a vos. Bueno, la última vez fue antes de la muerte de Nisman. ¿Quién Claro. nos iba a decir que iba a pasar, que estuvimos en este programa, todo lo que pasó? Mucha agua bajo el puente. Después vamos a hablar de ese tema, que es el que realmente quería desarrollar, pero de lo que estamos viviendo, que la realidad nos supera momento a momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué los jueces están tomando esta determinación? Yo creo que confluyen la presión de la sociedad, el cambio de gobierno y, bueno,
causas y el trabajo del periodismo, que creo que fue fundamental, fundamentalmente el periodismo de investigación, ha hecho un trabajo en el que ya no cabía más, o sea, la inactividad ya no tenía ningún sentido ni ninguna explicación para la sociedad. ¿Es solamente por los tiempos o hay algún otro tipo de...? O sea, se van del poder y empiezan a investigar. ¿Están apretados, están siendo amenazados? Sí, de hecho, Bonadío no está en el poder y recibe una amenaza de la cámpora. Sí, es una locura. Le están mostrando dónde vive a través de un canal de televisión. O sea, es una cosa bastante complicada. Pero bueno, yo creo que es un periodo que se está terminando y ningún periodo de este tipo se termina de un día para el otro. Creo que son las últimas cosas que estamos viendo de por lo menos... No que desaparezca políticamente, el kirchnerismo puede tardar un poco más, pero de ciertas modalidades, como el escrache, creo que son los últimos atisbos que podemos ver. Por ejemplo, que muestren la casa donde vive el juez. Esperemos. ¿Fue amenazado en algún momento por la causa de Nisman? No. Fui escrachado por la presidenta, por cadena nacional. La presidenta mostró mi foto cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo del año pasado. O sea, un mes y pico después, en el que yo 2 o 3 veces le dije, en los medios dije, no pueden seguir hablando, no puede seguir hablando el presidente, la presidenta, no puede seguir hablando el jefe de gabinete, lo hacían todas las mañanas. Eso es interferir en una causa penal en trámite, está prohibido por la Constitución. Lo único que conseguí fue que hablaran mal de mí. Pero bueno, mostró mi foto en una página de Facebook. Es un escrache fascista. ¿Qué va a pasar con esa denuncia que hizo el fiscal en cuanto a un pacto? Porque iba a denunciar a la presidenta, recordemos, murió en enero, en 2015, al día siguiente iba al Congreso a hacer pública la denuncia de un pacto entre la presidenta e Irán y varios funcionarios. Exactamente. Entonces, esa denuncia que está en el juzgado en Rafejas, que la dejó archivada, o sea, ¿hay alguna posibilidad de que algún día nosotros sepamos qué hay adentro? Sí, yo creo que la denuncia no va a pasar mucho tiempo, que se va a reabrir. Hay gente que está trabajando para ello. Yo descuento que las entidades como la DAI y la AMIA, que fueron las que promovieron la inconstitucionalidad del memorándum con Irán, van a apoyar todo este movimiento que hay. Puede haber nuevas pruebas. La otra vez salió que el ex canciller Timmermans no había consultado a la línea de la Cancillería de su departamento jurídico para hacer el pacto. O sea, son cosas graves. Yo creo que se va a reabrir y lo que siempre tratamos de hacer notar es que Nisman, si esa denuncia no se abre, Nisman murió sin ningún sentido, lo mataron a mi juicio sin ningún sentido, porque lograron el objetivo de sacarlo del medio y que su denuncia no se vaya con él. La otra pregunta que le quería hacer, volviendo al tema inicial, después volvemos con Nisman, es esto de que no hacen allanamientos de los presupuestos, supuestos lavados de dinero y toda esta fortuna que hay dando vuelta en distintas personas que en este momento están detenidas. ¿Hay alguna posibilidad de que la gente le pueda iniciar un juicio a un juez por no llevar a tiempo o diríamos que se pierde la prueba? Sí. No sé. Se pueden presentar denuncias contra jueces en el Consejo de la Magistratura, se pueden presentar denuncias contra fiscales en la Procuración General de la Nación. O sea, todos esos resortes existen. Claro, esta cuestión del clamor que se está armando, bueno, también está lo que dijo Mariana Zubik, están todas las estancias del sur, vayan y allanen. Pues es una decisión que tienen que tomar los jueces que tienen las causas. Bueno, estas últimas preguntas que le hice son justamente porque estos son los meollos, no solo quién mató a Nisman, sino que nos devuelvan la plata. Fíjese que son todas cosas muy centrales, ¿no? Y ¿qué dijo Nisman? O sea, que quedaron así como en una incógnita que nadie nos devela. ¿Qué es lo que puntual que no sabemos nosotros que nos pueda decir con respecto a esta causa que lo llevan a determinar que fue un homicidio, ¿no? Si uno lo tuviera que explicar brevemente o como si fuera de las primeras clases si uno diera derecho procesal penal, los jueces tienen, los jueces tienen que resolver y analizar la prueba según la sana crítica racional. Quiere decir, yo me convenzo de algo por las pruebas que tengo, algunas
están de un lado, otras están del otro, y yo construyo una decisión y tengo que explicarla. Es distinto al jurado que ves en las películas, que dicen culpable o inocente y no tienen obligación de decir cómo se convencieron. Los jueces profesionales tienen que decirlo. Bueno, está suficientemente explicado para mí, de acuerdo a la prueba que hay, porque habrán visto que se discute, bueno, si la Junta Médica dice que movieron el cuerpo o no movieron el cuerpo, si el arma quedó de un lado, si el arma quedó del otro, si hay una suerte de señal de que fue arrastrado el cuerpo por cómo está la sangre en la remera, quién le dio el arma, si estaba o no la zona liberada, todo esto. Bueno, uno toma ciertas decisiones, ahí está la foto de la expresidente con mi foto en la mano. Lo escrachó. Todo esto a mí me lleva al convencimiento, bueno, la pericia del arma, si el arma deja o no residuo de pólvora, si estaba apoyada o no estaba apoyada. Todas estas pruebas que se hicieron, las pericias en las computadoras, todo esto, que puede ser opinable, hay para un lado y para el otro, pero bueno, en el contexto en que se produce la muerte de Nisman, ahí me llevan a analizar la prueba del lado, no, lo mataron. O sea, movieron el cuerpo, el arma es así, ¿quién le dio el arma? El que le dio el arma no puede dar ninguna explicación razonable. Lagomarsino. Exactamente. O sea, un fiscal como Nisman, que conocía a todas las fuerzas de seguridad del país y de varios lugares del mundo, le va a pedir un arma 22, un calibre 22. Nadie se suicida con un calibre 22, porque corre ese riesgo de quedar vivo y dañado. La gente que se suicida con armas, se suicida con armas de más calibre. Pero si el 22 es usado por los sicarios para matar gente. Y no le va a pedir al que le arreglaba la computadora un arma para cuidar a las hijas el fin de semana, y las hijas estaban en Europa. O sea, eso no cierra. ¿Y las llamadas? Ahora tienen que ir a declarar Pocino y Massino. Exactamente, porque... Que trabajaban en la CIDE. Claro, hay toda una serie de intercambios de llamadas que estaban por ser analizadas. Más o menos algunos conocíamos que todo esto existía, pero bueno, la resolución de la Cámara que resuelve mandar la causa al fuero federal se hace cargo de un montón de entrecruzamientos telefónicos muy complicados. Porque la madre entra con el cerrajero a las 10:30 de la noche del domingo y los llamados son de la mañana del domingo. ¿De quiénes? De estos agentes de inteligencia y jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires que se intercambiaban llamados entre ellos. ¿Quiénes? El ex jefe de la policía bonaerense, Massino, Pocino, Estiuso y el ex general Milani. ¿A qué hora? Durante la mañana. La Cámara, en su resolución... Antes de que se muera. Por mi forma de analizar la prueba, para mí ya estaba muerto. Para mí muere en la noche del sábado. Supongamos entre las 10 de la noche y la madrugada. Una forma de analizar esa prueba es cómo tenía alimento en el estómago, que algunos médicos suponen murió después de cenar. Pero la Cámara misma se hace una pregunta retórica en la resolución diciendo qué cosa tan importante estaba hablando toda esta gente en la mañana de un domingo apacible de verano, donde no se sabía o no debía saberse todavía que algo grave había pasado. ¿Y en qué situación está la causa y qué posibilidades hay de que, ya que ahí está remetida a la justicia para develar tantas cosas, no sé hasta dónde llegarán, todas las personas que uno habla tienen sus dudas, en este caso tan importante? Yo creo que este caso va a seguir la misma suerte. O sea, ahora estamos en una especie de, o sea, en el plazo en el que la defensa de Lagomarsino podría interponer un recurso de casación. Yo creo que no va a ser viable, creo que va a quedar realmente firme la incompetencia. Se va a sortear un juzgado federal y creo que va a seguir la impronta que ahora estamos viendo, porque la causa es hay suficiente prueba como para seguir investigándola como un homicidio. Pero federal, en el fuero federal. En federal. O sea que tenemos posibilidades de que pase al fuero federal. Yo creo que es casi seguro. Porque Nisman murió en su condición de fiscal federal y interviniendo en una denuncia y en una causa del AMIA. ¿Por qué lo mataron? La ex esposa da algunos argumentos. O sea, esta denuncia que iba a presentar, esa es la razón, pero diríamos, la denuncia versaba sobre un pacto que versaba sobre qué le dábamos nosotros a Irán y qué nos daban ellos. Claro, técnicamente él presenta la denuncia judicial el miércoles. El mismo miércoles que a la noche va al programa Dos Voces, que es la grabación que uno ve, se hizo famosa, porque es la última aparición en televisión de él, y muere el sábado, 4 días después.
Es tan grave lo que denunció él, por eso creo que es la causa de su muerte. Yo siempre trato de explicar, Otesur es plata. Esto no es plata. Como dijiste hace un rato, esto no es plata. Esto es la denuncia contra el expresidente, contra el ex canciller y un montón de funcionarios menores y gente que no era funcionaria, de encubrir a los iraníes que están con alertas rojas llamados indagatoria en la causa del atentado de la AMIA. O sea, es encubrir el atentado donde murieron 85 personas. Esa es la acusación de Nisman. ¿Y el intercambio de qué era? Él dice que el encubrimiento se plasma en la negociación previa y en la firma del memorándum con Irán. Y para mí, tal que fue, el memorándum fue declarado inconstitucional judicialmente, el memorándum no tiene explicación racional salvo la tesis de Nisman, que se firmó para encubrirlos, para que pudieran zafar de esas alertas rojas y pudieran salir de Irán. ¿Quiénes están, diríamos, presionando en este momento para que esto no se aclare? ¿A quién le puede interesar, sería por ahí lo más adecuado, que esto no se aclare? Obviamente, además de las personas que ya sabemos, pero ya perdieron poder. O sea, los iraníes, por ejemplo, o sea, los servicios iraníes siguen actuando acá. Él había denunciado que había varias células del Hezbollah acá. O sea, ¿cuál es, diríamos... Sí, está toda la cuestión investigada en la triple frontera, en Uruguay, en Paraguay. O sea, hay estas cuestiones que se van investigando, investigan los servicios de inteligencia. Pero bueno, ahora los servicios de inteligencia entraron en un cono de sombra en el que un gobierno que lleva 100 días está tratando de normalizarlo. No es fácil, no es gente fácil, no es como normalizar el Ministerio de Agricultura, hay que normalizar la CIDE. Pero, ya te digo, la investigación que le estaba haciendo, la denuncia que hizo, y quienes lo mataron... Desde derecho romano se dicen, pregúntense a quién le conviene la muerte y empiecen a investigar por ese lado. Bueno, esperemos que esto se resuelva. Yo por eso lo invité, porque me pareció que en este momento era adecuado, ya que había una arremetida. Yo, por ejemplo, estuve en el baño, no de él, pero sí en el mismo edificio, y era una obviedad, yo se lo comenté. O sea, era un baño mellizo donde encontraron el cadáver. No hay lugar para que esté un cadáver acomodadito perfecto, o sea, de caer muerto, como peso muerto, tendría que haber golpeado con algunos de los artefactos de lo chiquitito que es el baño. Entonces, después de haber estado en ese baño, o sea, sin haber investigado nada ni nada, digo, o sea, lo menos que puedo pensar es que hubo mala fe, porque era imposible que alguien, al morir, no hubiera golpeado contra todo, que acomodaron el cuerpo es una obviedad, ¿me entiende lo que le quiero decir? Sí, yo creo lo mismo. ¿Estoy equivocada? No, yo creo lo mismo, creo que acomodaron el cuerpo. Porque aparte de divergencia entre los médicos de Swiss Medical, cómo estaba el cuerpo, cómo lo ven en la foto. Divergencias. Bueno, yo le agradezco mucho haber estado acá. No, por favor. Y lo volvemos a invitar cuando se reactive la causa, que es lo que todos esperamos. Gracias a usted. Gracias a usted, fiscal. Bueno. Después de la pausa, Santiago Sáenz Valiente. ¿Para qué? Para hablar del tema de los impuestos. No se vaya, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos con Santiago Sáenz Valiente. Gracias por venir, Santiago. Elizabeth, ¿cómo te va tanto tiempo? Bien, pero bueno, estamos viendo todas estas denuncias y estas personas presas por hechos supuestos de corrupción, pero que en definitiva estamos todos ya, digamos, azorados. ¿Y en qué medida todo este tema que vimos de contar billetes, toda esta plata que tienen y lavado de dinero y facturas truchas, cuando nosotros de las pestañas nos llevamos cualquier pavada, influye en este tema de la evasión y demás? Yo creo que es al revés, ¿no? O sea, por ahí... A ver, pensar en cuáles son las causas de la evasión es el primer punto, ¿no? La evasión normalmente aparece ante una fuerte presión fiscal, sumado a una falta de cultura tributaria, sumado a pensar que uno no tiene riesgo, la percepción de riesgo es fundamental, y además, al haber elevadas tasas impositivas, es más tentador evadir. El tema es si uno piensa que puede llegar a ir preso y aplicarse la ley penal tributaria, si uno piensa que efectivamente se pueden aplicar multas
de 2 a 10 veces como están previstas para casos de defraudación en la propia ley de procedimiento fiscal. Evidentemente, en estos casos, claramente, aparentemente, hubo grandísimas simplicidades y uno creía que la impunidad era absoluta y que podían hacer desprolijamente esta cuestión de facturas truchas, que son las que se utilizan en última instancia para el lavado de dinero, dinero mal habido que puede ser muy peligroso porque puede venir de muchísimas fuentes. Puede ser, por así decirlo, una simple evasión para dejar de pagar impuestos, pero normalmente cuando aparece esto también puede provenir de tráfico de personas, de tráfico de órganos, de tráfico de drogas, es decir, no lo sabemos. Pero digamos, en este caso normalmente, es de obra pública y de en este caso parecería ser para reemplazar el sobreprecio de obras públicas. Parecería ser eso. Es decir, pero bueno, la vinculación que de alguna manera querés hacer, para mí tiene que ver la evasión en casos generales. En esto parecería que es para reemplazar un dinero que no correspondía ser entregado a esas manos en su oportunidad con motivo de las obras públicas. Parecería ser eso. Con respecto a Panama Papers, con respecto a la sociedad offshore que descubrieron en varios países del mundo, en este caso el presidente, como dije al principio del programa, hizo su explicación, su descargo, ya que la empresa era del padre. ¿Cuál es el tema? ¿Hay algún problema? ¿Cuál es el problema de tener sociedades offshore? Hay algunos que dicen que es para plata, o sea, o para hacer algún tipo de negocio. O sea, la verdad es que hay distintas versiones al respecto. Dos palabras. Primero, hay que explicar 2 minutos qué es una sociedad offshore, sí, ¿no? Son sociedades que están destinadas a hacer inversiones fuera del país de origen y, en definitiva, en ese país en el cual se han constituido, normalmente al ser accionista probablemente de otra sociedad en otro país, se acumula el resultado, la ganancia, que es de baja o de nula tributación. Con lo cual, son instrumentos, estas sociedades offshore, que se utilizan mundialmente, que hay una gran preocupación, Panamá ha crecido sobre la base de esto, hay una gran preocupación de la mayor parte de los países serios del mundo para terminar con esta situación que tiene que ver con transparencia fiscal, y esto tiene que ver también con un futuro blanqueo en la Argentina. En el caso puntual de lo que se le acusa al señor presidente Macri, yo creo que la explicación es clara y satisfecha para mí. O sea, el hecho de ser director de una sociedad extranjera no surge de ninguna declaración jurada en nuestro país y no surge ninguna obligación de declarar ese cargo, digamos. Que hay que diferenciar muy bien el cargo de director del cargo de accionista. El director puede o no tener una retribución y lo que tiene sí es una responsabilidad por el funcionamiento de la empresa ante algún cuestionamiento, por ejemplo, acá en la Argentina, del no pago de tributos. Pero él claramente estaba con su nombre allí en esa época, que además no era presidente, y es más, tan claro es esto, que el mismo Franco Macri, aparentemente Carrió lo dice, en los papeles está tributó el impuesto patrimonial correspondiente en la Argentina. Con respecto al impuesto a las ganancias que andan dando tanto vueltas, ya vamos a la actualidad nuestra de todos los días y que hay distintos proyectos, porque esto que se hizo era necesario, pero es insuficiente. Indispensable, insuficiente. A ver, sí, hay que aclarar esto. Hay 23 proyectos en este momento dando vueltas. La gran mayoría tienen un criterio razonable de pretensión de incremento de mínimos y de modificación de la tabla en función de la inflación. Ahora, no nos olvidemos, venimos, a mi juicio, de 12 años de guerra en este país. Esto no se resuelve en 100 días, ni en 120, ni en 180. El déficit que hay es enorme. Está empezando a bajar porque está bajando mucho el gasto público. Hay que dejar de emitir, pero los impuestos hay que recaudarlos y resignar recaudación en este momento es muy delicado. El tema es, bueno, también hay que pensar que el mínimo de 25.000 para una pareja, si los dos trabajan, no es 25.000, es casi 40.000 pesos. Porque en definitiva, los dos tienen el mínimo de 18.880 como soltero. La gran injusticia acá, Elizabeth, se produce como ejemplo con vos y conmigo, con todos los que somos autónomos, porque realmente
sobre 250.000 pesos de ganancia anual, que son más o menos 20.000 pesos en promedio, un poco menos, 18.800 promedio, un autónomo paga 42.000 pesos de impuesto y alguien que está en relación de dependencia, 0. 2 minutos ¿Se entiende? me quedan. El tema del campo. Todo el mundo dice, le quitaron retenciones al campo, qué bien que están. Y mucha gente del campo me comentó que se licuó el beneficio en gran parte por el aumento de los insumos. Minuto 30 para resumir eso, es difícil. A ver, en primer lugar, los derechos de exportación había que derogarlos. En la soja la reducción fue mínima. Hoy, con rindes excelentes, en la soja siguen a pérdida los que producen monocultivo. Obviamente hay que cuidar la tierra. Todavía no está el resultado de la venta de los granos, se viene dentro de poco de los granos que tienen la eliminación de los derechos de exportación, mal llamadas retenciones, pero no olvidemos que todavía falta resolver el tema de lo que se llama ajuste por inflación y ganancia por tenencia. Y esto, evidentemente, está complicando y está generando un pago de impuesto sobre renta ficticia, renta inexistente. Y que hay que hacer una reforma general de los impuestos, pero eso lo vamos a hablar en otro programa. Pero absolutamente, absolutamente. Y lo vamos a hablar largamente. Gracias por haber venido. Vos quieras. Y nos volvemos a encontrar en otro programa. Un placer, Elizabeth, gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo canal, aquí en Dame el Poder. Pásenla bien. Dámele todo el power, dámele todo el poder.